comenzado. Muy buenas tardes con todos y todas. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra formación de la semana. Hoy es la última de la semana y queremos enfrentar un tema qué terrible, el paradigma, ¿no es cierto? El paradigma de la educación virtual como limitante del acceso. Creo que este es un tema que nos atañe a todos y todas porque de algún modo muy fuerte, muy contundente, cuando hablamos de educación virtual debemos entender la inclusión, debemos comprender cómo romper el paradigma y cómo intentar formar de una manera efectiva a nuestros queridos y queridas estudiantes. El día de hoy vamos a tener a Óscar Andrés Alfaro Salas desde Costa Rica, conversando junto a nosotros sobre una temática realmente importante, una temática que nos llena el alma, que nos permite comprender nuevos procesos y nuevas realidades. Como siempre, la metodología de trabajo de los webinarios, debes poner una recomendación en nuestra fanpage de Poliestudios. Del mismo modo, lo que te vamos a pedir es que escribas al menos 3 comentarios durante la videoconferencia que nos hagan entender que estás tomando tu formación, que estás entendiendo y comprendiendo todo y que pueda brindar mayor conocimiento a los compañeros que están interactuando dentro de este proceso. Y además, te pedimos que compartas este webinario con alguien más, quizás alguien que en este momento se encuentre desesperado, pensando que no puede educar desde la virtualidad, alguien que sienta esta como una limitante en la construcción educativa y tenemos que ayudarle a abrir sus ojos, abrir su alma a una nueva forma de educar, a una nueva forma de enseñar y aprender. El día de hoy estamos en esta etapa, una etapa maravillosa de construcción social del conocimiento, y esto valida mucho nuestro aprendizaje, nuestro reconocimiento de nuevas oportunidades, entender que la educación virtual va más allá de este paradigma de decir no puedo, no sé cómo hacerlo, no quiero educar de esta forma porque no me siento cómodo.
Este es el momento de entender muchas cosas y para eso tenemos a Óscar Andrés Alfaro. Te damos un abrazo gigante, Óscar, bienvenido. ¿Cómo está por allá? Te cuento que aquí en Quito está haciendo un montón de frío, increíblemente. Además de eso, te cuento que ha llovido un montón y en Quito ya pasamos a un semáforo amarillo, en donde tenemos mucha más posibilidad de movilizarnos y hay mucha más gente. Sin embargo, como siempre, recomendarles a todos los docentes y a todas las docentes que mantengan seguridad en casa, que es mejor estar en casa en estos momentos. Los médicos nos hablan de al menos 2 meses más, donde debamos mantener una seguridad irrestricta. Entonces, este es el momento de actuar y protegernos entre todos. Un gran abrazo, Oscar. Bienvenido. Gracias, Vero. Espero que te encuentres bien, igual a la distancia. Y un gusto volver a compartir con la familia de Poliestudios la tarde de hoy sobre un tema muy interesante que, si bien es cierto, ahora está de moda, eh, es importante comprender un poco que la educación virtual no es algo que única y exclusivamente se va a quedar eh, quizás de una manera momentánea y que cuando pase esta situación de la pandemia y demás, vamos a volver quizás a una normalidad. Siempre es importante lo que he mencionado, que en algún momento, y es importante comprenderlo, en algún momento la educación tiene que evolucionar, pero tiene que evolucionar de una manera tangible, de una manera concreta, pero sobre todo de una manera sumamente profesional. Es un pensamiento errado, y vamos a comenzar por acá, entendiendo que el paradigma de la educación es un paradigma estático, que la educación tiene como tradición que lo que bien funciona siempre se va a repetir. La sociedad actual está evolucionando. Cuando esta sociedad requiera las necesidades desde el aparato educativo, el grupo, y entiéndase como grupo a los formadores, a los entes reguladores de la educación, a los institutos y demás, lo que tienen que realizar es someterse a todo este tipo de características y buscar vías alternativas para poder dar un tipo de educación más asequible a lo que es la comunidad. También vamos a compartir ciertos mitos y realidades sobre lo que es la educación virtual y quizás que lo comprendamos como un paradigma. Es importante comenzar con lo que es un contexto previo. El contexto es que las teorías de aprendizaje, propiamente, su origen, la evolución y trascendencia a través del tiempo, son un resultado de la interminable búsqueda de respuestas a las preguntas ¿qué es el aprendizaje y cómo aprendemos? Vero decía algo sumamente importante y en este momento, y no solo en Ecuador, sino que a nivel mundial, se pueden dar casos de que los educadores no se sienten conectados en este momento con las clases. Y eso es muy peligroso. No le podemos pedir, y vamos a comenzar por acá, no le podemos pedir a un estudiante que se sienta comprometido con el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel tecnológico si el educador, en palabras muy cristianas y muy sencillas, si el educador no tiene fe a este proceso. Y acá no vamos a generalizar y no vamos a hacer tampoco rango de edades. Es un mito y es el primer mito que hay que desmentir, en donde se dicen que todos los profesores de la vieja escuela, como se conoce popularmente, no les gusta la tecnología. Eso es un mito. En realidad, lo que es el uso de las nuevas tecnologías va a ser la apertura de cada persona docente. Eh, Puede existir los casos de que hay docentes jóvenes que quizás no explotan este tipo de recursos tecnológicos y también el escenario tradicional que la gente considera que es el más repetitivo y demás, que pueden ser las personas mayores. Lo cierto del caso acá es que es importante que el docente tenga fe en el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de la virtualidad. Y vamos a ver algo sumamente interesante. ¿Qué es enseñar en la virtualidad? Eso es lo que encierra el paradigma. Los docentes consideran y creen en determinado momento de que enseñar en la virtualidad, en que enseñar a nivel tecnológico, tienen que tener los equipos más avanzados. En este caso hablemos de estructuras, tienen que tener las plataformas más avanzadas y tienen que tener los conocimientos más avanzados.
La educación virtual, el primer paradigma que hay que comprender es que la educación virtual tiene características y la primera característica que tiene la educación virtual en realidad es que tiene que ser universal. Y aquí es donde siempre vienen los mismos comentarios. ¿Cómo vamos a hacer de una educación virtual si ni siquiera tenemos cobertura o acceso a las nuevas tecnologías en nuestros hogares? Casi nunca me refiero al contexto propiamente a nivel país. Lo que prefiero siempre es aportar con ideas y con nuevos escenarios, pero hoy se presta para comentarles algo, por ejemplo, para que comprendamos. A nivel de Costa Rica se está realizando lo que es el uso de la tecnología para la enseñanza. Pero una de las últimas encuestas revela que según el Ministerio de Educación Pública, ente regulador de la educación, solo el 50% de los hogares tiene acceso a esta nueva tecnología. Y en realidad esto no debe ser un panorama muy distante ni muy ajeno a lo que es el resto de América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado con los estudios, con las investigaciones y con las encuestas, porque la base es comprender lo que queremos estudiar y lo que queremos llegar. En este caso, y la palabra cabe totalmente, el paradigma de la educación virtual no tiene por qué ser compleja. La educación virtual no tiene por qué ser compleja. Todo lo contrario, y se lo repito nuevamente, y es la primera característica que hemos hablado durante esta tarde. La educación virtual tiene que ser universal y asequible. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, que yo, por medio de algún tipo de estrategia de mediación, puedo llegar con mi conocimiento para con otro estudiante. Y aquí es donde vienen una de las preguntas más recurrentes. ¿Será que educar por medio de WhatsApp, eso realmente es educación? ¿O será que educar por medio de diferentes plataformas, inclusive se puede hablar de Facebook, se puede hablar de Google Classroom, entre otras, eso es educación? Y la respuesta es muy directa y es muy concreta. La respuesta es que sí, sí se puede educar. Aquí todos tenemos que tener una distinción sumamente grande y son dos canales. El primer canal es el recurso tecnológico, que eso no es educar. El recurso tecnológico es el método, el mecanismo o el instrumento con el que yo voy a llegar con mi conocimiento para la persona estudiante. Y el otro canal, que son paralelos y tienen que ir de la mano, es el conocimiento que tenga el docente y la apertura que tenga el docente. De ahí vienen las dos preguntas del contexto. ¿Qué es el aprendizaje y cómo aprendemos? En ocasiones podemos decir que no tenemos recursos tecnológicos o que nuestros estudiantes no tienen recursos tecnológicos, pero encuestas a nivel de telefonía con las grandes compañías en los diferentes países revela algo muy interesante. El ser humano, a un nivel rudimentario o arcaico, como le quieran llamar, pero desde sus inicios siempre se ha interesado por estar en comunicación, en contacto. A un modo quizás más avanzado, nosotros le llamamos estar en línea, por así decirlo. Desde los barrios más rurales, y esto es un fenómeno que la gente confunde bastante, la gente considera que la ruralidad es sinónimo de arcaico, que es sinónimo de rudimentario, y no tiene por qué ser así. Las condiciones pueden ser rurales, si bien es cierto, pero el acceso a la tecnología lo logran dos vertientes, el educador y los recursos que tenga su propia familia. En este caso, si la persona estudiante tiene única y exclusivamente WhatsApp, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿podemos educar con WhatsApp? ¿Podemos aprender con WhatsApp? Si se contestan estas dos preguntas y la respuesta es afirmativa, es que sí, no existe ningún problema con educar a las personas con estos tipos de herramientas, aunque sean muy simplistas. Y es lo que queremos abordar esta tarde, que comprendamos que las herramientas las escoge, las selecciona el docente, pero dependiendo al entorno. No podemos pretender ir con un equipo muy avanzado o simple y sencillamente con plataformas sumamente robustas a un contexto de ruralidad.
Eso es totalmente cierto, pero si podemos buscar quizás escenarios un poco más sencillos, que no tienen por qué ser rudimentarios ni mucho menos, pero sí que lleguen con el cometido. ¿Cuál es el cometido de la educación virtual? Que sea accesible. Es muy importante y en realidad la educación virtual está dejando muchos contextos positivos, desde poder grabar una clase. eh, la educación presencial siempre ha tenido un reto muy grande. Cuando perdemos a un estudiante por fuerza mayor a nivel de salud o a nivel de problemas personales, el chico simple y sencillamente no va al salón de clases, ese día no va al colegio, puede ser un día, puede ser una semana, el tiempo que necesite. El educador por generaciones, y aquí estamos generalizando porque sabemos que siempre hay excepciones a la regla, pero el educador siempre lo que trata es ponerlo al día. Pero, ¿qué es ponerlo al día? ¿Qué es que no pierda materia? ¿Es simplemente darle las hojas o simplemente generarle una explicación menos detallada que la que se le dio a la clase? ¿O simplemente es decirle, vamos a repasar? Bueno, la educación virtual nos está dando una gran enseñanza. La educación virtual permite desde grabar clases y que los estudiantes puedan conectarse en el momento indicado. Pero, ¿cómo vamos a grabar clases si Andrés en este momento les está diciendo que la educación virtual puede ser sencilla, pero con el objetivo cumplido? Cosas tan sencillas. Se ha visto poco, lo cual es muy extraño, pero puede servir. ¿Qué pasa si yo realizo una explicación de un tema determinado, en el cual yo soy especialista obviamente del tema, y hago un pequeño video de WhatsApp explicando el contenido? Y a eso le puedo agregar unas prácticas. Y se lo envío quizás a una persona que necesite en un punto equidistante de la ruralidad este tipo de cosas. Es una estrategia válida, pero ¿por qué no lo hacemos? Por algo muy interesante. Los docentes sufren de un fenómeno, de un síndrome de que es el apenamiento. Les da pena exhibir sus conocimientos por temor en ocasiones a ser criticado. ¿Qué quiere decir eso? Que por miedo a yo me voy a inhibir y no voy a hacer algo. Por miedo a que mi explicación después se filtre y ande por todos lados. Y es un fenómeno muy normal que puede ocurrir en la educación. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? Lo que se necesita es que los educadores comprendan que tienen todos los instrumentos necesarios para poder realizar sus explicaciones, para poder realizar cualquier situación que ellos necesiten. Es muy importante a la hora de poder comunicar, de poder aprender, de poder enseñar, que nosotros somos personas y todas las personas que están rodeadas en el mundo de educación, personas capaces de poder trasladar nuestro conocimiento a otra persona. La virtualidad lo que hace es facilitar ese tipo de cosas, facilitar el poder transmitir de nuestros conocimientos a otras personas aunque no estemos cerca de ellos. Entonces, antes de pasar al pensamiento y a la ecología del aprendizaje virtual, hay que preguntarnos y hay que ser muy sinceros. ¿No tenemos recursos para poder educar a distancia del todo? ¿O es que quizás no hemos podido aprovechar esos pocos recursos que tenemos para llegar a esas personas con un aprendizaje a distancia? Son dos escenarios muy diferentes. Eh, entonces, es educar quizás por medio de un mensaje de texto. Bueno, es que los mensajes de texto, al final de cuentas, son las mismas fotocopias que usted le da al estudiante. Es un poco arcaico y bastante criticado cuando se le dan a los un puño de hojas y 60 preguntas y se les dicen contesten. Entonces, lo que se está haciendo ahí, al final de cuentas, es interfiriendo con la creatividad y con la curiosidad que tiene el estudiante. ¿Qué pasa si los estudiantes quizás un poco más grandes, los chicos más grandes entre los 15 a 18 años, se encierran en su mundo cuando tienen un celular, un aparato electrónico y se encierran a jugar y se ponen audífonos y demás? ¿Qué pasa si la educación llega por medio de ese tipo de cosas a enseñarles? Bueno, entonces ahí sí hay que velar y hay que comprender ese tipo de cosas. Repito la pregunta, ¿en realidad no tenemos recursos para poder educar a niveles rurales o es simple y sencillamente
que nosotros no hemos podido captar esos pocos recursos a nivel de la ruralidad. Es importante que hagan un autoexamen, autoconocimiento de lo que se tiene y ser muy sinceros. Yo siempre se los he dicho a mis estudiantes, nadie nace aprendido, sino que gracia tiene estar con todos los educadores y con sistemas educativos robustos a nivel mundial. No tendría ninguna gracia. Entonces, si las personas no nacemos aprendidos, la única forma de poder aprender y de poder comprender es, y lo dije en una de las capacitaciones anteriores, en palabras muy costarricenses, es travessear, es escudriñar, es investigar. Todas las personas tienen, y cuando son educadores más, tienen un sentimiento sumamente importante que es la curiosidad, la investigación. Es formalizar eso para llegar a nuestros estudiantes. Cuando hablamos de la ecología del aprendizaje, estamos hablando de cuál es el medio ambiente a nivel académico que nos rodea a nosotros, con qué contamos para educar. Lo primero es eso mismo, precisamente, el entorno, en donde estamos situados. Es verdad y es totalmente válido. Tienen más opciones de aprendizaje donde se concentra una mayor cantidad demográfica que quizás en lugares más alejados o en donde se concentran la mayor parte de industrias, telecomunicaciones, entre otras. Es totalmente de acuerdo. Eso es muy válido, ese comentario hacerlo. Pero también es válido ser respetuosos y permitir que todas las personas tengan ese derecho a la educación. Entonces es analizar el entorno, decir, bueno, en la parte de la ciudad puedo usar 25 estrategias diferentes y puedo utilizar 8 canales diferentes, pero en la parte rural solo voy a tener un canal y solo dos estrategias. Entiéndase por estrategias, entiéndase por estrategias lo que es el cómo enseñar al estudiante. Y canal es cómo voy a hacer para llegar esa estrategia para mi estudiante. Luego tenemos lo que es el recurso. El recurso son todos los elementos que ustedes puedan agrupar. Como les digo, totalmente cierto. En muchas ocasiones existen lugares en donde los recursos van a sobrar. En Costa Rica, en algunos casos, es muy dado a los centros privados. No obstante, hay públicos que tienen muy buenos recursos. Pero existe también la otra cara de la moneda en donde los recursos son muy limitados. Y los recursos que tenemos, tras de que son pocos, son recursos de características eh, arcaicas, repito. Entonces, hay dos opciones y se los digo muy directos. Ponernos a ver y echarle la culpa al sistema de que no podemos avanzar o darle una lección al sistema, por así decirlo, y decir, sí puedo explicar. Aunque sea de una manera rudimentaria, lo voy a realizar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y eran las dos preguntas que salían al principio. ¿Por qué educamos y para qué aprendemos? Ese tipo de cosas hay que comprenderlo. Y para mí, el último círculo que se muestra en la pantalla es lo más importante de todo lo que es la ecología del sistema de aprendizaje en línea, el paradigma de la virtualidad, que es la actitud. Y no solo es la del docente, también es la actitud del estudiante. Está claro que un estudiante que no se interese por el proceso educativo va a tener mayores distanciamientos a la hora de tener el éxito al final del proceso. Totalmente de acuerdo. Pero como docentes siempre tienen que tener una actitud de responsabilidad social. Esa actitud de siempre querer llegar a otro punto con otra persona, con otro estudiante, y ese otro punto tiene que ser el traspaso de conocimientos. Si el docente no tiene una buena actitud, ya todo lo que es la estrategia, todo lo que es el paradigma virtual, se cae. ¿Por qué es importante la actitud de un docente? Bueno, es muy sencillo. La actitud del docente es la que permite el avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje o el estancamiento en el mismo. Es un poco complicado porque los docentes somos seres humanos. Eso es real. Como buenos seres humanos tenemos problemas, tenemos situaciones que nos afectan emocionalmente, tenemos situaciones que nos afectan quizás a un nivel profesional o tienen situaciones que les afectan a nivel económico, entre otros. Como les digo, los seres humanos son docentes. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí viene la parte humana de la profesión. El ser docente, aunque, aunque en muchos países no lo veamos así, pero siempre se mantiene así, sobre todo para los primeros niveles de la educación, la persona docente, el ser docente, inspira.
inspira a los más chicos, los ven como ejemplo, los ven como modelos a seguir para realizar cualquier actividad que deseen o, y es más complicado aún, los ven como modelos de vida a seguir y los admiran mucho. Esto puede ser positivo cuando un docente inspira, cuando un docente motiva y cuando un docente avanza, pero es complicado cuando el docente tiene una actitud quizás no de apertura, sino todo lo contrario, puede tener una actitud en donde manifieste cansancio o en donde manifieste desconocimiento. Y hasta cierto punto es un tanto complicado. Entonces, recapitulando, la ecología del aprendizaje son tres factores: el entorno, el recurso y la actitud. Y esto es como una cadena de andamiaje en el aprendizaje. El entorno, cuando usted lo detecta, ya puede detectar a su vez los recursos. Y cuando usted ya tenga el entorno y los recursos, el docente lo que tiene que poner es la actitud. Por lo tanto, si falla la actitud, no hacemos nada con el entorno y el recurso. Y así sucesivamente con los otros factores del andamiaje. Entonces es muy importante a nivel general que el docente tenga esa sensibilidad por la educación virtual. Y como se los estaba diciendo anteriormente, y es muy importante comprender esto, no es que el aprendizaje en línea se puso de moda y no es que cuando todo esto del COVID-19 vaya a pasar, vamos a volver a la normalidad de antes. Está comprobado que esa normalidad de antes quedó atrás y más bien ahora se están viendo mayores y mejores oportunidades. Uno de los paradigmas es que la educación virtual es estática. No, la educación virtual evoluciona. Cada vez se suman más centros de educación superior, universidades a dar ciertos cursos meramente propiamente de carrera de manera virtual. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que la educación tiene que ser personalizada. La educación tiene que ser 24 horas, 7 días de la semana. Las personas aprendemos por doquier y aprendemos a cada rato. Y otro de los paradigmas de la educación es que la educación virtual es fría. Todo lo contrario. Y no hay por qué decir eso. La educación virtual más bien es personalizada. En este momento se está llegando casi a 90 personas por Facebook y más de un centenar de personas vía Zoom. Y se está haciendo personalizado, se está llegando a sus hogares. Entonces, la educación virtual lo que permite es eso, es la accesibilidad y es la universalización del conocimiento y del aprendizaje. Ahora, propiamente, si hablamos del origen, hay que hablar sobre lo que es la educación virtual. Surge en el seno de la sociedad de la información y conocimiento, donde los inexorables avances de la tecnología en todos los campos debe saber marcar la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? La educación virtual nace como una necesidad. ¿Necesidad de quién? Una necesidad del pueblo. Mucha gente cree que la educación virtual nace como un lujo. Bueno, puede ser que en algunos casos sí sea un lujo la educación virtual, pero actualmente, sobre todo para América Latina, la educación virtual es una necesidad, porque cada vez es más complicado a nivel social el conseguir un trabajo, cada vez es más complicado mantener el estilo de vida quizás a un nivel económico, y es quizás bastante complicado cuando las personas abandonan su programa educativo y lo llegan a retomar años más tarde, meses más tarde. Hay algo que no se recupera y yo siempre se los he dicho a mis estudiantes. A nivel económico en algún momento se puede recuperar, a nivel material se puede recuperar y demás, pero hay algo que no se puede recuperar y es importante que los docentes y los educadores y los estudiantes lo tengan en cuenta. ¿Qué es eso que no se puede recuperar? El tiempo. Lastimosamente, si usted deja pasar mucho tiempo, es imposible que de alguna u otra manera eso se pueda recuperar. Lo que es el tiempo y sobre todo en educación no se puede recuperar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que estrategias como la educación en línea lleguen para recuperar el tiempo. Que si una persona está estudiando de alguna manera todo el día y solo tiene tiempo en las noches y tiene otras responsabilidades, que se pueda conectar cuando lo desee y pueda seguir. Siempre, y es muy peligroso
cuando comprendemos o creemos que la educación son para única y exclusivamente los más chicos. La educación, como se los vengo diciendo desde el principio, la educación es universal. Hay personas ya mayores de edad que necesitan la educación. Entonces, este tipo de cosas nos van a permitir, la educación en línea nos van a permitir un aprovechamiento o una maximación del tiempo. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a la primera infancia, segunda infancia y demás? Bueno, en realidad ya es una necesidad para ellos que la educación en línea sea parte de sus vidas y esté dentro de su ecosistema de aprendizaje. Como les estaba diciendo antes, no es un lujo lo que es la educación virtual en este momento, es una necesidad. Es un error y sería un error lamentable creer que la educación virtual, el apogeo es en este momento y luego de la pandemia se va a acabar. Bueno, todo lo contrario. Cuando se den las reaperturas, como está diciendo la doctora Verónica, que ya está en semáforo amarillo y demás, cuando se estén dando las aperturas y demás, eh, hay que preguntarnos, ¿volvemos hacia atrás, a nuestra zona de confort, o queremos salir de nuestros propios límites para poder desarrollar mejor nuestros conocimientos para llegar a nuestros estudiantes? Como en todo escenario, y sobre todo en lo que es eh, en la parte educativa, existen ciertos factores protagonistas. En este caso, el primero es la validación. ¿Qué es la validación? La validación es lo que yo les estaba mencionando anteriormente. La validación es saber en dónde voy a desarrollar mis clases. No es válido decir en este momento que no todas las personas tienen acceso a la tecnología. Porque si estamos diciendo eso, entonces no estamos dando la validación que necesitamos. Lo primero que tiene que hacer cuando un docente va a educar a un nivel tecnológico es analizar la validación. Si tienen 38 estudiantes en sus aulas, 25 estudiantes en sus aulas, separarlos por familias y decir, bueno, de 25 estudiantes en el aula, quizás 13 tienen acceso a la tecnología y el restante no tienen acceso a la tecnología. Eso es validación, es poder saber. Ahora bien, si esas personas no tienen acceso a la tecnología, quedan totalmente fuera del paradigma de la educación virtual. No, existen ciertos mecanismos en donde la educación virtual va a permitir llegar al conocimiento con los estudiantes. Por ejemplo, la educación virtual, la gente cree que solo es una pantalla. La educación virtual, la gente cree que solo son eh, clases en línea, sincrónicas o asincrónicas, y eso es un error. La educación virtual, como yo se los dije antes, es el canal por medio de donde yo llego para darle contenido a los estudiantes. En este caso, es importante mencionar que si usted desea darle una educación virtual a sus estudiantes, lo pueden hacer, inclusive va a sonar un poco contradictorio, pero lo pueden hacer desde una perspectiva tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, le podemos hacer llegar un material en hojas, no importa, pero con recursos que podamos extraer de ciertas aplicaciones en Internet. Yo siempre pongo un ejemplo con Pixton, que es una herramienta sumamente útil para hacer tiras cómicas. A nivel de historia sirve mucho. Entonces, el estudiante, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, el estudiante que no tiene acceso a la tecnología o que cree no tener acceso a la tecnología se puede sentir diferenciado del resto y hasta cierto punto se puede sentir culpable del resto. Y eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen derecho a la educación, como se los he mencionado anteriormente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes que no tienen acceso a la tecnología no se sientan diferenciados o no se sientan menospreciados, incluyéndolos en el aprendizaje? ¿Cómo se incluye una persona que no tiene tecnología en el aprendizaje o en la educación virtual? Muy sencillo. Primero hay que recordar
que no es culpa del estudiante no tener recursos tecnológicos. Entonces, como docentes, ¿qué podemos realizar? Bueno, lo que podemos hacer es, como se lo estaba diciendo antes, buscar herramientas tecnológicas que se puedan imprimir. Por eso les digo, la educación virtual simplemente no es dar clases online, sincrónicas o asincrónicas, sino es agarrar ciertos recursos, agarrar ciertas medidas para poderle llevar el aprendizaje a ese estudiante. Y si lo hacemos como en este caso lo estamos haciendo por medio de Pixon, que es la aplicación que agarré hoy de ejemplo, si lo hacemos por medio de Pixon, está claro que lo que es el aprendizaje, el estudiante no se va a sentir igual, se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque no le estamos llevando simplemente un folleto con hojas y realice, sino que se está encontrando, y lo vamos a imaginar, quizás un tipo de tira cómica sobre un evento histórico. Entonces, es importante cuidar siempre lo que es la preparación de nuestros estudiantes y que no se sientan inferiores. Nos pone una persona acá que dice que la educación virtual necesita mayor tiempo de preparación, totalmente cierto. La educación virtual mucha gente la subestima y mucha gente cree que la educación virtual simplemente es conectarse, hacerlo en línea y listo. Y en realidad no. La educación virtual, y lo hablamos en otros webinars anteriores, ocupa todo un modelo de planeamiento y de estructura y tiene que ser ordenado. La educación virtual simple y sencillamente no es conectarse y ya. Eso sería una fatalidad decirlo. Es importante recordarles, el paradigma del acceso a la Internet o de la educación en línea suele confundir mucho, bastante, porque vemos solo números y si decimos que el 50% de la población no tiene acceso a Internet, por ejemplo, ya nos quedamos mal. Pero la educación virtual es solo con Internet. La educación en línea solo se da con Internet. La educación en línea, ¿con qué herramientas se da? La educación en línea, y es uno de los paradigmas, no es simple y sencillamente creer erradamente de que es con el Internet y es con eh, por así decirlo, con semillas tecnológicas. La educación en línea, una de las principales características es llegar a los estudiantes de manera universal. Si el estudiante no tiene acceso tecnológico, como les digo, hay ciertas aplicaciones que ustedes pueden imprimir al final de la mediación pedagógica el trabajo realizado y entregárselo a los estudiantes. Lo que pasa, y esto es quizás a un nivel más axiológico, a un nivel de valores, es que los docentes en todo el mundo en este momento se sienten presionados, porque literalmente, en palabras muy cristianas, se mandaron a la guerra y en algunos casos no estaban preparados. Pero si lo vemos de una manera muy objetiva, esto no es culpa de nadie. No es culpa de nuestros estudiantes, no es culpa de nosotros como docentes, no es culpa del sistema. Creo que en este 2020 una pandemia no estaba en los planes de nadie. Y eso que los primeros brotes se dan en 2019 a finales. Eso en realidad no estaba planificado. ¿Qué es lo que pasa? Que esta pandemia nos apunta a uno de la tercera característica que les quiero mencionar hoy. La educación virtual es vulnerable. En este momento, la educación virtual la detectamos y detectamos algo muy, pero muy interesante, es que la educación virtual nunca la fortalecimos y siempre y a lo largo de la historia ha sido vulnerable. ¿Por qué? Porque creemos que la educación virtual es solo un privilegio para unos pocos y que la educación virtual, a final de cuentas, no pretende ser universal. Y eso es uno de los grandes paradigmas que nos dimos cuenta. En este momento vemos que no es así, que la educación virtual tiene que llegar a todo el desarrollo humano. Algo muy importante es la educación virtual con las necesidades educativas específicas. Si estas necesidades educativas específicas se dan dentro de la presencialidad de las aulas, ¿se puede atender a nivel de la educación virtual una necesidad educativa específica? La respuesta es que sí. ¿Por qué es que sí? Por lo que les estaba mencionando, de hecho, al principio, la educación virtual puede ser personalizada, ¿de acuerdo? Eh, comprendemos que a veces tener
20 jóvenes dentro de un salón de clases puede ser agotador, pero tener 20 a niveles digitales también es agotante porque es personalizada y eso hay que sacarle provecho. La educación virtual no se tiene que ver simple y sencillamente como una facilidad en la mediación, sino que se tiene que ver como todo un proceso en la mediación. Y esto es importante porque vamos a comprender tres escenarios muy pero muy grandes, en donde son los datos, la información y el conocimiento. Es muy importante nosotros comprender lo siguiente. A lo largo siempre de la historia se ha dicho y se comunica de que, y es repetitivo, no todo el mundo tiene internet. Y esa es la respuesta. Y de hecho, si ustedes ven la presentación, nos hemos centrado en eso. Bueno, pero es que ese es el paradigma, primer paradigma que hay que derribar. La educación virtual no es solo tener acceso a las tecnologías, al internet. La educación virtual es saberle llegar al estudiante. Y eso es algo que tenemos que comprender. Como educadores no nos podemos encasillar y encerrar a decir de que no todo el mundo tiene internet, porque lo que es internet no es simplemente educar, es un canal, es un medio de la educación. Lo primero, por ejemplo, en este caso, es analizar los datos. ¿Cuáles datos? Interpretación, la organización, la ordenación, la clasificación y la validación. Hacer diferentes tipos de escenarios. Porque puede existir una familia que tenga celular, computadora o tablet, perfecto, pero que no tiene internet, por ejemplo. Puede ser una familia que tenga internet, pero no tienen un celular, una tablet o una computadora tan avanzada, que solo les sirve para WhatsApp, por ejemplo. Ahí llevamos dos escenarios. Eso es la interpretación de datos, la validación y la clasificación. El escenario más adecuado es que todo el mundo tenga internet y que todo el mundo tenga equipo tecnológico. Ese es el más favorable, pero no es el único. Si tenemos, por ejemplo, el escenario en donde los chicos tienen los celulares o tienen una computadora, aunque sea vieja, pero la tienen, pero que no tienen internet, sí tienen de alguna u otra manera acceso a la educación virtual. Como se lo estaba diciendo antes, se puede grabar desde un video la explicación del docente y demás, y eso que ellos lo pueden reproducir cuantas veces deseen, cuantas veces necesiten. Y eso es muy importante nosotros comprenderlo y no encasillar simplemente a que la educación virtual tiene que ser siempre online. Claro está, el mundo tiene que apuntar a que toda la población necesita el acceso al Internet libre y equipo tecnológico. Y no es una idea muy descabellada. Hay muchas ciudades en América Latina. Aquí, por ejemplo, hay ciertos parques en donde tienen lo que es o lo que son conexiones a Internet Wi-Fi gratis. Eso antes se veía como un lujo. Bueno, ahora lo vemos como una necesidad. El segundo escenario que tenemos que analizar es la información. ¿Cuál es la información? La relación de datos existentes, la integración, la contextualización, la significación y la transparencia. ¿Por qué relaciones de datos? Puede ser que dos compañeros del mismo grupo que ustedes atienden vivan a la par, uno al lado del otro. Y resulta ser que uno sí tiene internet y tenga recursos y el de la par no tenga nada. Bueno, en este caso, y por pandemia, aunque estén cerca, están lejos. No podemos mandar a un estudiante al hogar de otro, está claro. Pero sí podemos realizar ciertas estrategias que a nosotros podamos evidenciar un compromiso. Si ustedes, por ejemplo, eh, suben una explicación de un video eh, en formato MP4, algo sencillo, y lo realizan la explicación de su materia cierto día, por lo menos el estudiante, y esto hay que comprenderlo, es más fácil hacer la inversión, cosas tan sencillas, de un dispositivo USB de una llave malla a quizás una inversión de internet de banda ancha, dependiendo del lugar. Entonces, es muy importante, en este caso, comprender de que si se le puede hacer llegar al estudiante ese tipo de material, excelente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no tenemos ese chance, vamos a la estrategia que les mencioné antes. La educación virtual no solo es la enseñanza en línea, la educación virtual también es permitir que nuestros recursos lleguen hasta los estudiantes. En este caso,
es importante, es muy, pero muy importante comprender y analizar que la educación virtual es un medio, la educación virtual es un modo de vida, pero la educación virtual en ningún momento se ha dicho de que tiene que ser con el internet de banda ancha, que tiene que estar conectado 24 horas al día y que tiene que ser un monitor sumamente grande, HD y de alta resolución. Eso hay que barajearlo y eso hay que analizarlo. Los retos siempre van a existir. ¿Por qué? Porque puede hacer que el vecino que tenga la computadora y que tenga el internet full, banda ancha y demás, sus papás no están. Y los papás le pueden prohibir de que usen el internet cuando ellos no están. Y es algo válido. Entonces, el tener accesos a los recursos no significa que nuestros estudiantes van a aprender. El tener acceso no significa que nuestros estudiantes ya tienen el conocimiento. Y el que no tengan acceso no significa que nuestros estudiantes no van a aprender. Aquí es donde yo les hablaba al principio de la actitud. La actitud siempre, y vi por ahí un comentario en Facebook que me pareció sumamente acertado, que decía, el docente siempre tiene que ser positivo. Pues sí, a pesar de la adversidad, el docente tiene que ser positivo, porque la actitud es sumamente importante. Sin actitud no podemos analizar o no podemos quizás tomar en cuenta muchos factores. Como les digo, un estudiante puede tener todos los equipos y todos los recursos, pero si no cuenta con el apoyo familiar porque los padres trabajan, bueno, es un tanto complicado este tipo de cosas y a la hora de poder analizar. Es importante comprender esto para ir cerrando las ideas y en algún momento también quizás habilitar un espacio por si tienen alguna duda muy específica. Para finalizar, es importante decir que la educación virtual ha venido consolidando nuevos escenarios de aprendizaje, tendientes a generar espacios para originar conocimientos a través de diversos procedimientos y métodos. Es decir, es la acción pedagógica el mecanismo crucial para los nuevos modelos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación virtual, a grandes rasgos, se ha venido consolidando poco a poco. La educación virtual se ha tenido que abrir campo para poder ser un medio de comunicación. El docente tiene que comprender que el paradigma de la educación virtual se divide en múltiples factores. Uno de esos factores es el canal. El canal es el medio por medio del cual yo les hago llegar a mis estudiantes el conocimiento que quiero. Para comprender esto mejor, vamos a poner el ejemplo que en este momento estamos haciendo. Yo les estoy hablando sobre un paradigma, el paradigma en la educación virtual. ¿Cuál es el canal que yo estoy utilizando para llegar a todos ustedes? Bueno, el canal que yo estoy llegando para llegar a todos ustedes por medio, en este momento, es por medio de Poliestudios, que es la institución como tal. Y Poliestudios utiliza como canal para llegar a cada uno de ustedes la plataforma Zoom. Ese es el canal. ¿Cuál es la estrategia de mediación que yo como docente estoy utilizando para mi explicación? Esa es la estrategia. En este caso, la estrategia fue una presentación apoyada de mi explicación. Esa es la estrategia. Llevamos dos, el canal y la estrategia. Y lo más importante, los protagonistas. Tener quizás una buena actitud a la hora de prestar la fina atención hacia este tipo de cosas y buscar los mejores contenidos de parte del tutor para los estudiantes. Y por último, sumamente importante, es analizar y comprender algo. El estudiante es un ser activo. El estudiante busca. El estudiante necesita siempre tener conocimiento.
El deber de nosotros como educadores, en este caso, es llegar a ese conocimiento. Si damos clases online y le ponemos videos de YouTube a nuestros estudiantes y demás, bueno, en ese caso, ese es el canal. La explicación va a depender de nosotros. ¿Quién dice que es muchísimo mejor un video que la explicación de un docente? Eso va a depender de la explicación. Hay docentes que tienen una facilidad de palabra, una oratoria increíble, maravillosa, mejor que cualquier otro video. Entonces, no quiere decir que si el profesor A les puso una clase online y les puso un video de YouTube y el profesor B les mandó una explicación por WhatsApp bien definida, bien preparada y demás, ¿quién dice que el video de A es mejor porque es un video online? Eso es un paradigma que hay que comprender. Nosotros no podemos pretender, y es verdad, y yo lo comprendo, y se insiste mucho en que los estudiantes no todos tienen los recursos, e inclusive en algunas ocasiones ni los docentes tienen los recursos. Si nosotros seguimos insistiendo en esto, el paradigma de la educación virtual va a pasar lo que acá menciona, que el paradigma no ha logrado consolidarse. Nuestro paradigma no ha logrado consolidarse. El paradigma de la educación virtual, más allá de quizás buscar peros, es buscar soluciones que nos permitan a nosotros la consolidación del mismo. En lugar de buscar escenarios fatídicos a la hora del aprendizaje, lo que el docente puede hacer y puede tener la necesidad de hacer es simplemente buscar las mejores herramientas, los mejores espacios para que éste a su vez indique de que sea un espacio totalmente diferente para poder aprender. No podemos esperar, ni mucho menos, que nuestros estudiantes saquen fuerzas donde no ven al docente con fuerzas. El docente es motivador, el docente es guía, pero lo más importante es que el docente inspira. Si vemos a un estudiante que no tiene internet, no pongamos estrategias con internet. La educación virtual, repito, no es solo el internet. Si vemos un estudiante con una necesidad educativa especial, tengamos cuidado con eso. Para finalizar, a veces a nivel presencial cometemos errores. Quizás ponemos un video y tenemos un estudiante con problemas auditivos y al final solo ve imágenes. Bueno, ese error también lo podemos cometer a nivel virtual. Ese tipo de cosas es muy importante que nosotros podamos analizar que la virtualidad y la presencialidad son canales de la mediación pedagógica o andragógica. Lo que cuenta es el uso que se le da a las tecnologías. Se abre un pequeño debate a nivel regional que siempre se ha dicho que el Internet es bueno o es malo. Bueno, en realidad el Internet va a depender mucho, mucho, mucho de la persona en quien lo utilice y lo sepa utilizar. Eh, o cualquier herramienta, no solo el Internet. Si la persona que utiliza este tipo de cosas, este tipo de herramientas, este tipo de canales, este tipo de escenarios, es una persona muy creativa, va a ser un artista, va a ser un docente eh, muy, pero muy proactivo. Si la persona lo ve solo con riesgos o lo ve solo con miedo, va a ser una explicación muy mesurada. Entonces, para finalizar, es importante reconocer en el caso de nosotros lo siguiente, el docente, el docente tiene que ser pilar angular por medio de su actitud en la educación virtual. Si el docente no tiene una actitud positiva en la educación virtual, no podemos llegar a los receptores del conocimiento, a nuestros estudiantes.
Educar, finalizo. Educar no es solo explicar. Educar es formar para la vida, es formar por la vida. Es importante comprender que nuestros estudiantes son personas gratas de conocimiento. Son en realidad lienzos en blanco en donde el docente nada más llega, plasma de alguna u otra forma su firma personal, su sello personal, y el estudiante a partir de ahí va desarrollando y va conociendo. La creatividad es parte de la educación. Espero verdaderamente que este tipo de conversación que hemos tenido sobre el paradigma de la educación virtual nos pudiese abrir al análisis y a debatir. Eso es lo más importante que podemos eh, tener al final de esta plática. Porque si nosotros no somos autocríticos de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, no se nos va a permitir mejorar nunca más. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vero, te escucho. Muchísimas gracias. Sabes que me ha roto un montón de ideas que en algún momento uno se pone súper nervioso, ¿no? En la educación virtual y comienza a leer estas noticias donde te dicen una familia no puede recibir educación virtual con sus hijos porque no tiene internet. Y mira, hay algo tan sencillo como lo que tú nos has dicho, comprar una USB y que los maestros puedan enviar desde esa forma la información a los chicos que no tienen internet y estamos rompiendo barreras y estamos cambiando la educación. Es Es correcto, Vero. realmente, es realmente valioso y es igual de valioso el hecho de que podamos decir que si podemos compartir en nuestro edificio, en nuestro lugar, la red para que más niños puedan ingresar, debe ser un ejercicio político activo y ciudadano. Si tú quieres que todos tengamos derecho a educarnos, ¿por qué no abres tu red para que todos puedan hacerlo? A veces dicen es que yo pago, pero atrás de este yo pago hay un niño que necesita más apoyo. Tantas cosas que tenemos que hablar, Andrés, y una de ellas, la que a mí más me ha gustado de esto es el WhatsApp, el Zoom, eh, el Big Blue Bottom, son medios para llegar. No es la educación virtual. La educación virtual es la que la plantea el docente en su contexto. Y eso a mí me ha emocionado mucho, Oscar Andrés. Qué linda visión tienes de la vida, qué linda visión tienes de la virtualidad, de la educación. Muchísimas gracias por enseñarnos mucho el día de hoy. No, Vero, como siempre es un verdadero placer conversar. Más allá de ser un webinar, esto es la exposición de ideas y comprender que los docentes que tienen miedo no están solos. Hay muchísimos más docentes que tienen miedo. Y cierro, y siempre lo he dicho, la educación virtual no tiene por qué ser fría. El docente, yo digo, a nivel cómico de que posiblemente ve muchas películas, porque cuando ve la educación virtual se imagina sistemas, se imagina computadoras, se imagina ya inteligencia artificial, nanobots y un montón de situaciones. Pero usted le ha dado en el clavo. La educación virtual tiene que tener sentimiento, tiene que tener responsabilidad, tiene que tener solidaridad y lo más importante, humanidad. Muchísimas gracias por toda esta bella conferencia. Espero vernos muy pronto, Oscar Andrés. Ha sido un placer con todos ustedes. No se olviden que siempre van a tener nuestro respaldo y nuestro apoyo para seguir entendiendo la educación de una manera valiosa. Tenemos unos nuevos webinars el día lunes, miércoles y viernes. No duden en inscribirse, aprendan más, construyan más, porque mientras más sabemos, abrimos nuestra mente. Y el día de hoy, Óscar Andrés Alfaro nos ha abierto la mente y nos ha permitido soñar en grande y educar en la ruralidad, en el campesinado, de la misma forma que se educa en la ciudad. Un gran abrazo a todos y muy buenas tardes. Saludos, Vero.